And Mr. Joe Weider, representing the Weider Corporation, will present the first prize, $60,000. I bet you he's glad he came. Sean Ray. Sean Ray. El fisicoculturista más polémico. La historia real de Sean Ray, el asesino de gigantes que desafió a los más grandes, lo llamaban Sugar Ray, no por su suavidad, sino por la forma en que desarmaba a sus rivales sobre el escenario, con rutinas tan precisas que parecían coreografiadas para humillar. Pero fuera de las luces, su nombre generaba algo muy distinto: incomodidad, rechazo, incluso odio. Sean Ray no tenía filtro, nunca lo tuvo. Si alguien le pedía su opinión, la recibía sin adornos, sin suavizar, y eso le costó caro. Para muchos era un provocador, alguien que abría la boca más de lo que debía. Para otros simplemente decía lo que nadie se atrevía. Pero en un deporte lleno de egos gigantes, su forma de ser lo convirtió en un blanco constante. Hubo quienes lo despreciaron abiertamente, quienes lo habrían visto caer sin dudarlo. Aún así, mientras las críticas crecían, él seguía avanzando. Durante años, el fisicoculturismo fue dominado por una idea simple: más grande significaba mejor. Los escenarios favorecían a los colosos, a los cuerpos imposibles que eclipsaban todo a su alrededor. Pero de vez en cuando aparecían figuras que rompían esa lógica, competidores más bajos, más compactos, que lograban derrotar a gigantes. Los llamaban Giant Killers, y entre todos ellos hubo uno que llevó ese título más lejos que nadie: 12 veces dentro del top 6 en el Mr. Olympia. Una constancia casi inalcanzable. Y sin embargo, nunca tocó la cima. Dependiendo de a quién le preguntaras, Sean Ray era el hombre más odiado del fisicoculturismo, o una de las voces más auténticas que había pisado el escenario. Pero incluso sus detractores tenían que admitir algo: su carácter, sus rivalidades y su forma de competir lo convirtieron en una figura imposible de ignorar. Esta es la historia de cómo un joven que limpiaba baños, que creció sintiéndose invisible en su propia casa, estuvo a punto de destronar a uno de los gigantes más dominantes del deporte, 2 veces. Sean Ray nació en una familia numerosa, 8 hijos, él el menor. Eso significaba aprender pronto lo que era quedarse con menos, el último en comer, el que recibía la porción más pequeña. La escuela nunca fue un refugio, más bien un recordatorio constante de lo que no quería ser. Su padre trabajaba como conserje en horarios imposibles. Muchas mañanas, mientras Sean salía rumbo a clases con sus amigos, lo veía dormido al volante en un estacionamiento, exhausto después de una noche entera de trabajo. Llevaba esos overoles manchados, gastados, y aunque hoy lo entendería de otra forma, en ese entonces le generaba vergüenza. Sean corría, literalmente. Se alejaba de esa imagen todo lo que podía. Pero al volver a casa, la realidad lo alcanzaba. Ventanas por limpiar, baños que fregar. Mientras otros iban a la playa los fines de semana, él trabajaba. Y en medio de todo eso, algo empezó a formarse dentro de él. Una idea simple pero peligrosa. No quería esa vida. No quería repetir la historia. Antes de pensar en el fisicoculturismo, su mundo giraba en torno al fútbol americano. Ese era su verdadero sueño. Imaginaba estadios llenos, luces, el Super Bowl. Jugaba en todas las posiciones posibles: corredor, pateador, regresador. Prácticamente no salía del campo. Era bueno, muy bueno. Aún años después, su nombre seguía grabado en los récords de su escuela. Una carrera de 98 yardas, un número que nadie había logrado superar. Pero al competir con jugadores más grandes, entendió que necesitaba algo más: fuerza, potencia. Y así, casi sin planearlo, entró al gimnasio.
Lo que comenzó como una herramienta se convirtió en una obsesión. El hierro lo atrapó de inmediato. No fue un proceso lento, fue instantáneo, como si algo dentro de él hubiera estado esperando ese momento. Fue entonces cuando conoció a John Brown, múltiple campeón mundial. Ese encuentro cambió todo. Ya no se trataba solo de mejorar, ahora quería ser el mejor. Al principio, ni siquiera consideraba el físico-culturismo como un camino real, pero su físico empezaba a decir otra cosa, y quienes lo rodeaban también lo notaban. Lo que empezó como una sugerencia, pronto se volvió inevitable. Sin embargo, el camino no era sencillo. Compaginar estudios, entrenamientos y competencias exigía más de lo que muchos estaban dispuestos a dar. Viajes constantes, sacrificios, desgaste físico y mental. Pero Shawn Ray ya estaba acostumbrado a vivir así. El destino dio un giro brusco justo cuando todo parecía alinearse. Shawn estaba escribiendo su nombre en la historia de su escuela, imparable, acumulando yardas como si el campo se le quedara pequeño. Pero antes de uno de los partidos más importantes de playoffs, algo falló. Una lesión en la rodilla. No hubo desgarros ni daños graves, pero fue suficiente. Lo dejó fuera. Desde la banca, vio cómo el equipo perdía ese juego decisivo. Y con él, algo más profundo empezó a desmoronarse. Su pasión por el fútbol se le escapaba entre las manos. Ahí quedó atrapado, en un punto sin salida clara. Dos caminos frente a él, y solo uno podía elegirse: fútbol o fisicoculturismo. Eligió competir. Decidió lanzarse hacia el Campeonato Nacional Juvenil, y en ese trayecto ocurrió algo que terminaría de cambiar su rumbo. Conoció a Chris Dickerson, Mr. Olympia de 1982. No fue solo un encuentro casual, fue una puerta. Dickerson lo presentó con el fotógrafo John Balick, uno de los nombres más reconocidos de la época, quien le organizó una sesión profesional. Fue hasta que vio esas fotografías, con apenas 18 años, que algo hizo clic. Compararse con un Mr. Olympia y no verse fuera de lugar, le abrió los ojos. Además, los campeones de esos años, Samir Bannout en 1983, el propio Dickerson en el 82, compartían una estructura similar a la suya. No eran gigantes descomunales, eran alcanzables. Y entonces dejó de parecer un sueño lejano. Después de apenas 3 meses y medio entrenando en serio, subió a su primera competencia. Terminó en segundo lugar. El primer golpe llegó en el Teenage Nationals de 1984. Perdió contra Franco Santoriello, un campeón que ya había demostrado su nivel. Pero incluso en la derrota, Shawn dejó una marca. Llevaba solo un año entrenando y aún así quedó segundo. Una semana después se reencontraron y esta vez Shawn ganó. Esa victoria no fue solo un resultado, fue una confirmación. Podía derrotar a hombres más grandes, podía imponer su propio estilo y ya no había vuelta atrás. Quería más tamaño, más fuerza, más dominio. Pero con el progreso llegaron las sospechas. Mucho antes de siquiera considerar el uso de sustancias, ya lo acusaban. Su físico no encajaba con su edad. Para muchos era imposible que un joven de 18 años luciera así. Se reían, dudaban, no le creían. Eso solo lo empujó más lejos. Decidido a demostrar quién era realmente, elevó el nivel. Y a los 20 años viajó a Australia, donde conquistó el Campeonato Mundial Junior de 1985. Ahí tuvo otro momento revelador. Albert Beckles, subcampeón del Mr. Olympia ese mismo año, estaba como invitado. Shawn lo observó de cerca. Por primera vez entendió cómo se veía un verdadero profesional del Olympia. Ya no era una idea abstracta, era real. En 1986 conoció a Joe Weider. Poco después apareció por primera vez en la portada de la revista Flex. Tenía 19 años.
y ya estaba en el radar mundial. Cartas de fanáticos comenzaron a llegar. Su nombre empezaba a circular. Pero más allá de la atención, Shawn tenía claro algo. Pertenecía a ese nivel. Cuando ganó el Mr. California, con solo 21 años, esa certeza se volvió inquebrantable. Vivía para entrenar, 2 sesiones al día, sin vida social, sin distracciones. Solo él, las pesas y el objetivo. 5 meses después, conquistó el campeonato nacional y obtuvo su tarjeta profesional. Una de las ediciones más competitivas de la historia, y aún así, no dudó. No le importaba quién estuviera en la lista. Él iba a ganar, aunque hubo un instante, uno solo, en el que sintió incertidumbre. Cuando se paró junto a Phil Hill. Nunca había visto un físico así de cerca, masa pura, presencia abrumadora. Pero esa noche, algo dentro de Shawn estaba perfectamente alineado. Preparación, confianza, condición física, todo encajaba y lo sabía. No iba a perder. Con apenas 22 años, se convirtió en el campeón nacional más joven en la categoría abierta. Un fenómeno emergente en el fisicoculturismo. Sin embargo, la fama no llegó de inmediato. No hubo explosión instantánea. Todo fue lento. Volvió a la universidad. Regresó a clases como si nada hubiera cambiado. Pasaron meses antes de que el reconocimiento empezara a alcanzarlo. Y cuando lo hizo, llegó de golpe. Durante meses, su agenda estuvo saturada. Apariciones, compromisos, viajes. Una presión constante que terminó afectando su debut profesional en el Night of Champions. Quedó en 4º lugar. Ese resultado, sin embargo, le abrió una puerta aún más grande. Clasificación directa al Mr. Olympia, el escenario más importante del mundo. Se veía a sí mismo como un diamante en bruto, con potencial, pero aún sin pulir. El problema fue la expectativa. Después de todo lo que había logrado como amateur, muchos lo colocaron en un pedestal, y él mismo empezó a creerlo. Pensó que podía irrumpir en el Olympia y competir al máximo nivel, apenas un día después de cumplir 22 años. Pero la realidad fue otra. Sobre ese escenario, entendió la diferencia. No estaba rodeado de promesas, estaba frente a hombres hechos y derechos, completamente dedicados a ser los mejores del mundo. Él estaba ahí, pero no como contendiente, solo como uno más. Se sintió fuera de lugar, como un coche guía en una carrera que no podía ganar. Esa misma noche, mientras él vivía ese golpe de realidad, su abuela falleció. Triunfo y tragedia entrelazados en un solo instante. Fue entonces cuando comprendió la verdadera exigencia del nivel profesional. No se trataba solo de entrenar, se trataba de vivir para esto. Dietas extremas, disciplina total, madurez. Y él aún no estaba listo. No entró en el top 10. El mensaje fue claro. En 1989, el camino se detuvo por completo. Una lesión en el cuello lo obligó a alejarse. Todo ocurrió en un entrenamiento intenso de piernas, en Gold's Gym. Una repetición más, presión contenida, y de pronto, una sensación extraña, como si algo explotara dentro de su cabeza. El dolor fue inmediato. Sabía que era serio. A 5 semanas del primer Arnold Classic, ya estaba fuera, derrotado antes de competir. Intentó justificarlo. Contactó a Wayne DeMilia, envió informes médicos. Pero al llegar a la reunión de atletas, la situación se volvió tensa. La pregunta fue directa. ¿Vas a competir? No. La respuesta fue igual de fría. Suspendido. Sin pruebas físicas en mano, sin documentos que respaldaran su estado en ese momento, la decisión ya estaba tomada. 1 año fuera y, sorprendentemente, Shawn no lo vio como una derrota. Fue un alivio. Sabía que no estaba listo, pero también sabía algo más. Regresaría, y cuando lo hiciera, el mundo lo notaría.
Después de un año completo fuera de los escenarios, Sean Ray regresó y no lo hizo en silencio. El público lo recibió como a un favorito. Había pasado meses enteros puliendo cada detalle de su físico, reconstruyéndose desde cero. Medía 1,70, llegó más ligero de lo habitual, alrededor de 89 kilos, pero visualmente parecía mucho más grande, más denso, más completo. Las piernas lucían llenas, profundamente definidas, la espalda más amplia, los bíceps más detallados que nunca. Nada quedaba del competidor que había terminado en el puesto 13 del Olympia del 88. Esa noche su nombre resonó con fuerza. Ganador del primer Ironman Pro Invitational, Sean Ray. Era su primera victoria profesional. Y con ese impulso, puso la mira en el siguiente objetivo, el Arnold Classic de 1990. Llegaba confiado, convencido de que el segundo triunfo estaba al alcance, pero el escenario estaba cambiando. Y no precisamente a su favor. A finales de los años 80, el uso de esteroides anabólicos se había convertido en un tema imposible de ignorar. La presión sobre el físico-culturismo crecía desde todos los frentes, especialmente desde el gobierno de Estados Unidos. En abril de 1990, el Congreso introdujo una ley que cambiaría el juego, el Anabolic Steroids Control Act. La intención era clara: clasificar estas sustancias como controladas, perseguir su distribución y restringir su uso sin prescripción médica. La industria no tuvo opción. Los hermanos Wilder, buscando legitimar el deporte, incluso soñando con llevarlo a los Juegos Olímpicos, decidieron alinearse con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional. Implementaron controles antidopaje estrictos en sus dos eventos más importantes, el Arnold Classic en marzo y el Mr. Olympia en septiembre. Para muchos fue un golpe inesperado. Para Sean, una oportunidad. Cuando recibió la noticia, no dudó. Creía que aquello nivelaría el terreno, que los físicos masivos perderían ventaja y que competidores como él podrían destacar. Pero había un problema. Nadie sabía realmente cómo funcionaban esas pruebas. No conocían los tiempos, los métodos, ni cuánto tardaban las sustancias en desaparecer del cuerpo. No había margen para errores, así que tomó una decisión radical. Dejó todo, se limpió por completo. No fue el único. La mayoría de los competidores entraron en terreno desconocido, improvisando, intentando anticiparse a algo que nunca habían enfrentado antes. El Arnold Classic de 1990 prometía ser histórico. Y lo fue, pero no por las razones correctas. Sean subió al escenario, compitió y ganó. We'll present the first prize, $60,000. I bet you he's glad he came. Sean Ray. Sean Ray. $60,000. El título, el reconocimiento. Pero la celebración duró poco. Las pruebas antidopaje no se procesaron de inmediato. Pasaron semanas. Y cuando finalmente llegaron los resultados, todo se derrumbó. Positivo. El título fue retirado. El cheque cancelado. El trofeo devuelto. El nuevo ganador, Mikey Ashley. Una llamada, una frase seca, y todo había terminado. Pero Sean no se detuvo a lamentarse. Llamó a Joe Weider. Necesitaba saber una sola cosa: si aún podía competir en el Mr. Olympia. La respuesta fue sí, y eso fue suficiente, porque en su mente la historia aún no estaba escrita. Si lograba vencer a Lee Haney, el hombre que dominaba el Olympia como nadie, todo cambiaría. Él sería ese inesperado golpe, el underdog. Pero el caos no había terminado. El Mr. Olympia de 1990 también incluiría controles antidopaje, esta vez con resultados disponibles antes del evento.
sin sorpresas posteriores, sin margen de error. Varios competidores quedaron fuera incluso antes de subir al escenario. Nombres importantes, eliminados en silencio. El ambiente era tenso. Muchos rechazaban el sistema. Otros, como Shawn y Lee Labrada, lo veían como una oportunidad. Y cuando llegó el momento de competir, algo quedó claro desde el inicio. Lee Haney ya no era intocable. En el prejudging, su dominio tambaleó. Labrada incluso logró superarlo en esa fase, algo que nadie había conseguido desde que Haney comenzó su reinado en 1984. Por primera vez, el título parecía vulnerable. Shawn también estaba en la pelea, pero su físico no era el mismo que había mostrado meses antes. Sin el apoyo químico, su espalda se veía más estrecha, y esa nitidez extrema que había exhibido en el Ironman ya no estaba presente. Aún así, logró mantenerse firme. Cuando terminó la competencia, quedó en tercer lugar. Un salto enorme desde su última aparición en el Olympia. En teoría, era un éxito, pero no para él, porque después del escenario comenzaron los comentarios, las voces, la gente asegurando que debió haber vencido a Labrada, incluso que pudo haber hecho más, y esa idea se le quedó clavada. Había llegado a la cima, pero no había terminado. No estaba satisfecho. Necesitaba volver. Ese mismo año el deporte volvió a sacudirse. Vince McMahon anunció la creación de la World Bodybuilding Federation, prometiendo un físico-culturismo diferente, más espectacular, sin restricciones. Sin pruebas antidopaje, la respuesta fue inmediata. La IFBB dio marcha atrás. Eliminó los controles. Todo volvía a cambiar, y Shawn lo sabía. En 1991, regresó a Columbus con un solo objetivo: recuperar lo que sentía que le habían quitado. No había espacio para distracciones. Todo lo que tenía, todo lo que era, estaba enfocado en esa meta, el Arnold Classic. Esa noche no dejó dudas. Cuando anunciaron el segundo lugar, ya lo sabía. Y cuando finalmente dijeron su nombre, no hubo sorpresa, solo confirmación. Shawn Ray había vuelto. Y esta vez, no pensaba soltarlo. Ayer lo dijiste con total seguridad, que el espejo no mentía, que ibas a ganar, y lo cumplió. Aquella noche no fue solo una victoria para Shawn Ray, fue una corrección, una especie de ajuste de cuentas con el destino. Recuperar lo que le habían quitado, cerrar una herida que seguía abierta. Pero la historia no terminaba ahí. El verdadero escenario lo esperaba unos meses después. El Mr. Olympia de 1991. Un evento cargado de expectativas y de presión. Porque si alguna vez hubo una oportunidad para cambiar la historia o detenerla, era esa noche. Pero Shawn no llegó en su mejor momento. Había alcanzado su pico en marzo, durante el Arnold Classic. Y desde entonces, todo fue un desgaste constante. Apariciones, viajes, compromisos, una agenda que no daba tregua. Para septiembre, apenas se sostenía. Cuando llegó al Olympia, la motivación ya no estaba intacta. El calor era sofocante, la humedad aplastante. El escenario en Disney World parecía más una prueba de resistencia que una competencia. Y dentro de él, ya no había la misma hambre. No quería estar ahí. Su físico lo reflejó. Retención de líquidos, fatiga acumulada, demasiadas distracciones, demasiado trabajo fuera del escenario. Todo empezó a pasar factura. Aún así, logró mantenerse competitivo, más por genética que por preparación. Y en medio de todo eso, apareció una nueva amenaza. Dorian Yates. Shawn ya lo había visto antes, años atrás, pero ahora era diferente. Había algo en él, algo que no encajaba con el resto, una señal clara de lo que venía. Esa noche, Lee Haney hizo historia. 8 títulos consecutivos, un récord que parecía intocable, pero justo detrás, Dorian, en su debut, se colocó segundo,
Y con eso el mensaje quedó grabado. El trono estaba a punto de cambiar de dueño. Sean terminó en quinto lugar, un resultado que no reflejaba su verdadero potencial, pero que confirmaba algo más importante. El nivel estaba evolucionando, y si quería mantenerse en la pelea, tenía que transformarse también. Ya no bastaba con ser bueno, había que ser perfecto. Con la retirada de Haney, el Olympia de 1992 se convirtió en territorio abierto. Sin un campeón dominante, sin una figura que impusiera respeto absoluto. Era el momento, y Sean lo sabía. Por primera vez tomó una decisión radical. Todo giraría en torno a ese escenario. Nada de múltiples competencias, nada de distracciones, solo un objetivo: ser el mejor del mundo. Redujo viajes, ajustó su rutina, se aisló. Mientras tanto, nuevos nombres emergían con fuerza. Kevin LeBron venía de ganar el Night of Champions. Dorian Yates, tras su segundo lugar, se perfilaba como el principal rival. Cuando Sean llegó a ese Olympia, era mejor que el año anterior, más trabajado, más consciente de lo que necesitaba. Y dentro de él, la sensación era clara. La pelea estaría entre él y Dorian. Pero en su intento por alcanzar la perfección, quizás cruzó una línea. Llegó más ligero, aunque extremadamente seco, más definido que nunca. Cada fibra visible, cada detalle expuesto bajo las luces. Desde ciertos ángulos, especialmente en solitario, su físico era impecable. Nunca se había visto así. Nunca había estado tan marcado. En Helsinki presentó probablemente la mejor condición de toda su carrera, pero el deporte ya estaba cambiando, y Dorian Yates representaba ese cambio. Con una combinación brutal de masa y dureza, irrumpió como algo completamente distinto. Más grande, más denso, más imponente, un físico que redefinía los estándares. Esa noche no hubo discusión. Dorian ganó con claridad, y Sean quedó en cuarto lugar. El resultado cayó como un golpe seco, porque desde su perspectiva no tenía sentido. Se sentía superior a varios de los que quedaron por encima. Veía fallas en ellos, detalles que, en su mente, no podían compararse con su nivel de definición. Especialmente en Kevin LeBron. Lo consideraba fuera de punto, sin la condición necesaria. Y aún así, el veredicto ya estaba dado. La frustración fue inmediata. No era solo una derrota, era una sensación de injusticia, porque Sean Ray no había ido a participar, había ido a ganar. Sean no estaba impresionado con Dorian, al menos no de la forma en que el resto lo estaba, pero entendía algo más profundo. Con ese nivel de tamaño y densidad, probablemente nadie lo iba a derribar, al menos por ahora. Así que tomó distancia y se hizo una promesa silenciosa: esperar, prepararse, volver un año después, con todo. 1993. Ese era el objetivo. El campeón defensor llegaba como favorito absoluto. Nadie había visto algo así. Un físico gigantesco, pero al mismo tiempo seco hasta el extremo, sin concesiones. Y aún así, Dorian encontró la manera de superarse otra vez. Era otra dimensión. Esa etapa para muchos representó el punto más alto del fisicoculturismo. Una era donde cada detalle contaba, donde incluso las fotografías podían cambiar la percepción de toda una competencia. Dorian lo sabía. Semanas antes del Olympia comenzó a documentar su progreso. Fotos en blanco y negro, crudas, sin distracciones. Las llevaba a revelar personalmente, como un ritual. Pero esta vez algo fue distinto. Cuando el fotógrafo vio esas imágenes, no reaccionó como siempre. Hubo silencio. Y luego, una frase: "No vas a creer esto". Esas fotos terminaron en manos de la revista Flex, y cuando comenzaron a circular, el impacto fue inmediato. No hubo necesidad de palabras, bastaba con verlas. En los gimnasios, en las oficinas, la reacción era la misma: rostros que se apagaban, miradas que evitaban enfrentarse a lo evidente. Desde ese momento,
la mentalidad cambió. Ya no se trataba de ganar, se trataba de ser segundo, porque si así se veía en imágenes, nadie quería imaginarlo en persona. Aún así, no todos retrocedieron. Sean no lo hizo. Sabía que ese tipo de presión podía destruir a muchos, pero también sabía que, si quería convertirse en el mejor, tenía que atravesarla. Y mientras todo eso ocurría, el panorama empezaba a moverse. Kevin LeBron, quien había sido una amenaza real el año anterior, sufrió un golpe devastador. Se rompió el pectoral entrenando con más de 270 kilos. La cirugía fue larga, complicada. Luego vino una infección, otra operación. Para cuando logró recuperarse, había perdido cerca de 18 kilos de masa muscular. El simple hecho de que pudiera competir ese año ya era un milagro. Pero el tablero no se quedaba vacío. Un nuevo nombre empezaba a resonar con fuerza. Flex Wheeler. Venía arrasando. Ganó el USA, luego el Ironman Pro, superando a nombres consolidados, y después se llevó el Arnold Classic. Era una amenaza real. Sean lo conocía bien. Habían entrenado juntos. Sabía exactamente de lo que era capaz y también lo que le faltaba. Un talento natural, descomunal, pero sin la disciplina que otros tenían. Aún así, eso no lo hacía menos peligroso. Sean, por su parte, sentía que algo había cambiado en su físico. En 1993 veía detalles que antes no estaban. Más control, más profundidad. Estaba convencido de que esa vez la batalla sería entre él y Dorian. Cuando posaba de espalda, lo sentía. Los glúteos marcados, el famoso árbol de Navidad más definido, una evolución clara respecto al año anterior. Había trabajado cada ángulo, cada transición, pero el escenario no siempre recompensa el esfuerzo de la forma que uno espera. Flex Wheeler no llegó en su mejor versión, muy lejos de la forma que había mostrado en el Arnold Classic. Había viajado demasiado, descuidado la dieta, perdido consistencia. Aún así, subió, y aún así, impactó, porque su genética hacía el resto. Dorian, por otro lado, seguía en su propia liga. Incluso quienes no admiraban su físico sabían que esa noche no iba a perder. Y así fue. El resultado dejó a Sean en tercer lugar. Pero no fue el puesto lo que le dolió. Fue lo que venía detrás. Perder contra Flex. Alguien a quien había visto fallar. Alguien que, en su mente, no había hecho el trabajo necesario. Esa idea lo consumió. Había dado más, había trabajado más duro, y aún así, no fue suficiente. No se sintió recompensado. Había frustración, y también algo más difícil de admitir: resentimiento. Pero esa derrota no lo detuvo, la transformó en combustible. Porque si algo tenía claro, era que esto aún no terminaba. 1994 se acercaba, y con él, una oportunidad única. Su preparación fue meticulosa, sin improvisaciones, sin distracciones, entrenamientos guiados por instinto, sí, pero con una precisión casi obsesiva. Se rodeó de competidores fuertes, incluso de rivales directos, los llevaba al límite. Y cuando ellos ya no podían más, él seguía. Era personal, y mientras Sean afinaba cada detalle, el destino comenzaba a mover piezas a su favor. Dorian Yates sufrió un desgarro en el bíceps semanas antes del Olympia. Una lesión grave, inesperada. El campeón ya no era invencible. Kevin LeBron, por su parte, estuvo al borde de la muerte tras un accidente brutal. Su coche se volcó a más de 200 kilómetros por hora. Terminó en el hospital con lesiones severas. El camino se despejaba. Por primera vez en años, el Olympia parecía realmente abierto. Y en medio de ese escenario incierto, incluso quienes habían estado antes en la cima, empezaban a verlo claro. LeBron, aún recuperándose, lo miró directo y le dijo lo que nadie más se atrevía a decir en voz alta: que él sí podía vencer a Dorian. Esa validación fue suficiente.
no necesitaba más. Con esa certeza, Shawn llegó al Mr. Olympia de 1994, convencido de que había llegado su momento, de que, por fin, iba a derribar al campeón. Pero lo que le esperaba no era una coronación, era una tormenta, una de las decisiones más polémicas en toda su carrera. El escenario estaba listo, las luces encendidas, el nombre de Joe Wilder encabezando el evento más importante del año. Y Shawn, en silencio, tratando de mantener el equilibrio entre la presión y la ambición. Sabía que había gente apostando por él, que esperaban verlo ganar, pero también sabía de dónde venía y hacia dónde iba, directo a la cima. Cuando llegó el día, todo parecía alinearse. Incluso las predicciones empezaban a tomar forma. A sus 29 años, con 1,68 de altura y poco más de 93 kilos completamente definidos, Shawn Ray presentó la mejor versión de sí mismo. Seco, equilibrado, sin puntos débiles visibles. Del otro lado, Dorian Yates no lucía igual. Había señales. No era el monstruo impenetrable del 93. Su físico mostraba desgaste, imperfecciones que antes no existían. Para Shawn era evidente. No había esa sensación de superioridad absoluta. Y eso cambiaba todo. Porque si la competencia se cerraba, la diferencia la marcaría el posing. Y ahí, Shawn confiaba plenamente en sí mismo. Las dudas sobre Dorian no eran solo percepciones personales. El periodista Peter McGowan lo dejó claro. Lesiones acumuladas, hombro, muslo, bíceps, sumadas a un malestar físico el mismo día del evento. Durante el prejudging, le costaba mantener el abdomen bajo control mientras tensaba las piernas. No estaba en su mejor forma, y aún así, cuando giraba, cuando mostraba la espalda, cuando se colocaba de lado, su tamaño, su densidad, su detalle seguían siendo abrumadores. La pregunta flotaba en el ambiente. ¿Era suficiente eso para vencer a la mejor versión de Shawn Ray que se había visto hasta ese momento? Para muchos la respuesta era no. Dorian era enorme, sí, pero no perfecto. Su color se corría bajo las luces. El desgarro en el bíceps era visible. La zona media se veía distendida. Su rutina no tenía impacto. Mientras tanto, Shawn ofrecía algo distinto. Equilibrio total, precisión, control absoluto de cada pose. Un físico completo, de pies a cabeza. Y lo más importante, mejor que en años anteriores. Durante el prejudging, esa sensación se intensificó. Dorian perdió varias poses frontales. Su brazo izquierdo afectado le costó puntos clave. Doble bíceps, expansión dorsal, abdominales y muslos. Incluso ahí, Shawn logró superarlo por pequeños márgenes. Kevin Levrone, por su parte, dominó el most muscular. Pero cuando llegó el momento decisivo, cuando quedaron solo dos sobre el escenario, Shawn lo sintió. Ese era su momento. Lo sabía. Lo creía. Entonces llegó el veredicto. Segundo lugar. El impacto fue inmediato, como si todo el aire abandonara su cuerpo de golpe. La sensación de expansión se contrajo en un instante. Dorian Yates, campeón por tercera vez consecutiva, y Shawn, otra vez a un paso. La frustración no tardó en aparecer. No era solo perder, era cómo había ocurrido. 2 de cada 3 personas le decían lo mismo. Le habían robado. Después de todo el trabajo, toda la preparación, el título se lo llevaba a alguien que, incluso él mismo, sabía que no había llegado al 100%. Un físico lesionado, distendido, lejos de su mejor versión, y aún así, suficiente para ganar. Para Shawn, aquello no tenía sentido. Era como ver un veredicto imposible, una decisión que desafiaba lo evidente. Y en ese momento, entendió algo más oscuro. No importaba lo que mostrara sobre el escenario. Las decisiones ya estaban tomadas. El rumbo no iba a cambiar. Algunos justificaban el resultado.
Decían que el físico de Dorian era el futuro, que su nivel era inalcanzable para la mayoría. Sean no lo veía así. Para él, eso era precisamente el problema. El estándar se estaba alejando demasiado, volviéndose algo imposible de replicar, desconectado de la esencia original del deporte. Pero más allá de teorías, había algo personal. Dorian Yates no era solo un rival, se había convertido en un símbolo, en el obstáculo que se interponía entre él y todo lo que había perseguido desde el principio, el trofeo Sandow. Porque para Sean Ray no se trataba de reconocimiento, ni de opiniones externas. Podían decir que ya era uno de los mejores. Podían apoyarlo. Nada de eso era suficiente. Hasta que ese trofeo estuviera en sus manos, la historia no estaría completa. En medio de ese panorama, otro nombre empezó a hacer ruido. Nasser El Sonbaty. Ese año sacudió la escena tras ganar el Night of Champions. Llegaba enorme, incluso más pesado que Dorian. Otro más monster entrando al juego. Y con cada nuevo competidor de ese estilo, el mensaje parecía claro. El deporte estaba girando hacia otro lado. Más tamaño, más volumen. Sean lo veía, pero no estaba dispuesto a transformarse en algo que no era. No iba a perseguir ese molde. No creía que Nasser fuera mejor, pero entendía que 1995 no era su año. Era momento de detenerse, analizar y reconstruir. El resultado lo confirmó. 4º lugar. Y curiosamente, ese mismo año, tras su segundo puesto en el 94, su popularidad explotó como nunca antes. Invitaciones por todo el mundo. Exhibiciones, viajes constantes, una agenda saturada. Aún así, logró presentarse en buena forma en el Olympia del 95, y aún así, terminó otra vez en cuarto. Ni él mismo lo esperaba. 1996 trajo una decisión inesperada. Regresar al Arnold Classic. Durante años se había enfocado únicamente en el Olympia, pero esta vez escuchó demasiadas voces externas. Gente asegurándole que el camino era sencillo, que solo tenía que vencer a ciertos nombres. Y por un momento, lo creyó. Entró al Arnold pensando en cobrar, no en demostrar. El resultado fue un golpe seco. 5º lugar. El público empezó a cambiar de tono. Las dudas aparecieron. Algunos ya hablaban de su declive, de que el momento había pasado, pero Sean no estaba dispuesto a desaparecer así. Esa derrota, lejos de hundirlo, lo encendió. Se aisló. El resto de ese año se convirtió en una rutina brutal. Comer, dormir, entrenar, repetir, sin distracciones, sin compromisos innecesarios. El físico-culturismo volvió a ser el centro absoluto de su vida. Sin embargo, en su intento por adaptarse, cometió un error. Intentó ser algo que no era. Buscó más tamaño, más peso, tratando de encajar en lo que creía que los jueces querían ver. Pero ese cambio le costó lo más importante, su definición. Llegó más grande, pero más suave, y lo sabía. Por eso, antes del Olympia de 1996, tomó otra decisión: volver a lo básico, a lo que lo había llevado a la cima. Entrenar duro, dieta estricta, guiarse por el espejo, no por la báscula, competir para sí mismo, no para complacer a otros. La rabia seguía ahí, y la iba a usar. Chicago, 1996. Sean llegó con una sola cosa en mente: Dorian Yates. No el público, no los otros competidores, solo el campeón. Pero antes de subir al escenario, algo ocurrió tras bambalinas. En la reunión previa se había dejado claro: ningún competidor podía recibir ayuda. Todos debían prepararse solos. Reglas iguales para todos. Pero Sean vio algo que no encajaba. Dorian, apartado, acompañado por figuras clave de la organización. Un trato distinto, una atención que para él cruzaba la línea. La reacción fue inmediata. Confrontó la situación.
Señaló lo que consideraba injusto, y eso no cayó bien. Las miradas cambiaron. El ambiente se tensó. En ese instante entendió que quizá había ido demasiado lejos, que ese tipo de enfrentamientos tenían consecuencias. Pero ya no había vuelta atrás. Subió al escenario con una convicción intacta. Esa noche el campeón tendría que ganarle, no al revés. Y cuando todo terminó, la historia volvió a repetirse. Segundo lugar, otra vez. Para muchos, esa edición pudo haber sido su redención, especialmente después de lo ocurrido en el 94. Pero el resultado dejó más preguntas que respuestas. Dorian primero, Shawn segundo, Nasser tercero. Una alineación que incluso para él no tenía lógica, porque en su mente no había punto medio, o ganaba o quedaba detrás de ambos. Pero quedar entre ellos no encajaba. Aún así, la realidad era la misma. Seguía a la sombra, y esa sombra tenía nombre: Dorian Yates. Se había convertido en su obsesión, en la razón detrás de cada entrenamiento, cada sacrificio, cada intento fallido. Dorian no era solo el campeón, era el obstáculo. 1997 se acercaba, y traía consigo algo especial. El Olympia se celebraría en Long Beach, su territorio, su casa, la oportunidad perfecta para finalmente cambiar la historia. Pero había un problema. Flex Wheeler. Habían entrenado juntos, se conocían, y Shawn sabía exactamente cuánto podía influir en su rendimiento. Demasiado. Por eso cuando Flex volvió a buscarlo para entrenar, la respuesta fue distinta. No iba a prepararlo para que lo venciera. Esto ya no era camaradería, era competencia. Esa decisión rompió algo entre ellos, y lo que vino después fue aún más lejos. Shawn empezó a jugar otro tipo de juego. Cuando le preguntaron por los gemelos de Flex, lanzó la duda. Implantes. No era cierto. Él mismo lo sabía, pero no importaba. La presión era parte de la estrategia. Subir la temperatura, desestabilizar. Porque en ese nivel, no solo se gana con el físico, la presión estaba funcionando. Shawn había logrado meterse en la cabeza de Flex Wheeler, tanto que incluso Wayne DeMilia empezó a exigirle pruebas médicas, radiografías, alimentando una narrativa que poco a poco se volvía más absurda. De ahí nació aquella historia extraña, la de los ninjas, un supuesto asalto, un enfrentamiento en la calle, un reporte que nadie vio jamás, y convenientemente, una excusa perfecta para bajarse del Mr. Olympia de 1997 a pocas semanas del evento. Para Shawn, no había dudas. Lo había sacado de la competencia antes de subir al escenario. Un rival menos. Ahora todo volvía a lo esencial. Dorian Yates. Pero el destino no seguía un guión lógico. A 3 semanas del Olympia, ocurrió lo impensable. Dorian se rompió el tríceps. Una lesión grave, definitiva. Durante las últimas semanas previas al evento, no pudo entrenar con pesas. Nada. Solo cardio, intentando sostener lo que ya había construido. En condiciones normales, eso significaba una sola cosa: retirada. Pero no lo hizo. El Mr. Olympia de 1997 siguió adelante, y Shawn llegó convencido de que ese era el momento. A sus 32 años sentía que todo había encajado. Experiencia, disciplina, enfoque. Sabía que era mejor que el año anterior. Y si el campeón no estaba al 100%, entonces el título iba a cambiar de manos. Cuando vio a Dorian en persona, la sensación se intensificó. Era sin duda la peor versión que había presentado como Mr. Olympia. Y por un instante, Shawn creyó que finalmente estaba sucediendo. Su familia estaba ahí, su gente, su historia, todo alineado para ese momento. Pero el escenario volvió a contar otra historia. Tercer lugar, otra vez fuera. Desde abajo observó cómo comparaban a los dos finalistas, y lo que vio solo alimentó su frustración.
un físico lesionado, un abdomen pesado, brazos que no respondían y aún así, suficiente para ganar. Dorian Yates se llevó su último Mr. Olympia, Nasser segundo. Para Shawn, aquello fue uno de los mayores errores en la historia del deporte. Incluso podía aceptar otra realidad. Si Nasser hubiera ganado, lo habría entendido, lo habría respetado. Pero no así, no de esa forma. 1998 marcó un cambio definitivo. Por primera vez en años, no había campeón defensor. El trono estaba vacío. Y Shawn, con una década entera persiguiéndolo, estaba convencido de que ese era su momento. Pero el deporte ya había evolucionado. Otra vez. Esa noche terminó en quinto lugar, y frente a él apareció algo que no podía ignorar. Ronnie Coleman. Un físico distinto, explosivo, dominante. Shawn lo había vencido antes, pero ahora la diferencia era evidente. Algo había cambiado, y detrás de esa transformación había un nombre, Chad Nichols, un preparador que estaba moldeando a varios de los mejores del mundo, menos a él. Nunca trabajaron juntos, nunca lo intentaron realmente, y con el tiempo, esa distancia se convirtió en rivalidad. Una más en la larga lista de Shawn, porque fuera del escenario su reputación seguía creciendo, pero no necesariamente de la forma correcta. Conflictos, declaraciones, opiniones sin filtro, con nombres como Dexter Jackson, Lee Priest, incluso figuras que ya no estaban. Shawn no suavizaba nada, decía lo que pensaba, sin importar las consecuencias. Y eso lo convirtió en algo más que un competidor, en una figura incómoda, provocadora, difícil de ignorar. Para muchos, simplemente decía la verdad. Para otros, era un problema constante. Quizá por eso, con los años, su nombre empezó a cargarse con otro tipo de título. No el de campeón, sino el de uno de los hombres más odiados en el fisicoculturismo. Aún así, siguió compitiendo. 1999. Las Vegas. Otra oportunidad. Cuarto lugar. 2000. Otra vez cuarto. El patrón se repetía, y esta vez, dentro de él, algo cambió. Ya no había emoción, ya no había esa chispa. Sabía que estaba llegando al final. No por falta de capacidad, sino por claridad. El objetivo siempre fue uno, ser Mr. Olympia. Y ahora entendía que ese camino estaba cerrado. No iba a vencer a Ronnie Coleman, y sin ese objetivo, todo lo demás perdía sentido. Se retiró alrededor de los 35 años, no por debilidad, sino porque ya no tenía nada que perseguir. Había pasado años despertando con la misma meta, sacrificando todo por un solo trofeo. Y cuando aceptó que no lo conseguiría, decidió soltarlo. Aún así, nunca se vio como un perdedor. Nunca. Porque cada derrota fue lo que lo impulsó a levantarse, lo que lo mantuvo en movimiento. Shawn Ray no solo fue un competidor constante, fue una presencia incómoda, una voz que no encajaba, un atleta que desafió a gigantes sin convertirse en uno de ellos. Y aunque nunca levantó el Sandow, su historia quedó marcada en algo más complejo. Respeto mezclado con controversia, admiración acompañada de rechazo. Una figura que nunca pasó desapercibida, porque en el fisicoculturismo hay campeones y luego están los que obligan a todos a hablar de ellos.